Comenzamos con momento angular. Vamos a tratar primero el caso de una partícula, luego, claro, iremos a un sólido líquido. Bueno, se desplaza con una velocidad v, supongamos que sea esa, supongamos el caso más sencillo que es constante esa velocidad, es una partícula o libre de interacciones o todas las fuerzas que representan las interacciones con ella están equilibradas, es el vector nulo su suma. Bueno, y lo estoy observando desde algún lugar, como por ejemplo este sistema de referencia, ¿no? Bueno, esa velocidad forma un ángulo beta con el vector posición de ese sistema. Y fijémonos el detalle, aún en movimiento rectilíneo, un cuerpo presenta movimiento angular respecto de un sistema, cuyo origen no se encuentra en la recta donde transcurre el movimiento. Es decir, con esa velocidad que allí mostramos, el vector posición, dentro del instante siguiente, tendrá quizás otro tamaño y seguro otra dirección. También, o sea, va como rotando. Si yo midiera desde un ángulo, con un ángulo medido desde el eje X positivo, ¿no? Entonces, su movimiento, entonces, en este plano, el plano que contiene la recta de movimiento y el origen, como estamos mostrando allí, lo podríamos describir en coordenadas polares, que son el vector posición y el ángulo θ con el eje X positivo, ¿no? Y ahí definimos entonces el momento angular, L minúscula porque es de una partícula. El de un sólido seguramente será L mayúscula, ¿no? Bueno, el momento angular, vector L, de una partícula de masa m y momento lineal p, masa por velocidad, recordemos que la derivada respecto al tiempo del momento lineal es la fuerza resultante, ¿no? Es según la ley de Newton escrita en su forma original. Bueno, allí está. L es, aquí es igual a ese vector de una partícula de masa m y momento lineal p vector, es el producto vectorial entre la posición y el momento lineal. R vector p. En ese orden, recuerden que no es conmutativo el producto vectorial. Y bueno, vale lo mismo que para cualquier otro producto vectorial. El módulo de L será igual a R, al módulo de R, de la vector posición, por el módulo del momento lineal, por el seno del ángulo involucrado. Y el sentido, el de la mano derecha. Bueno, dicho eso, supongamos que esa recta, la recta de movimiento, es la que está marcada por esa línea punteada. Y allí tenemos una posición. La primera en rojo, todo en rojo. Bueno, L en esa posición es R vector P. Un instante después estará en esa posición azul. ¿Está bien? Y su momento angular sigue teniendo la misma definición, nada más que R y P han cambiado. Lo que no han cambiado, fíjense, es que si el movimiento es rectilíneo, en el caso más sencillo, L siempre va a estar perpendicular al plano formado por RP. Eso siempre, todos los movimientos. En el caso que esté moviéndose en esa recta, siempre, si allí está el plano XY, L estará apuntando en la dirección del eje Z. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y en la posición verde, también, bueno, L segunda es R segunda vectorial P segunda, ¿está bien? En este caso, insisto, siempre se mueve en el plano porque tiene una recta de movimiento, es decir, no lo hemos dejado que tenga un movimiento curvilíneo general. Bueno, allí tienen el cuerpo de masa M, que se va a desplazar por esa línea punteada, que es la recta de movimiento. Obviamente, el vector momento angular va a estar en un eje que es perpendicular a este plano, ¿verdad? Si esos son los ejes X y, evidentemente estará en la dirección de Z positiva, ¿no? El momento angular. En el caso que el movimiento fuera un curvilíneo más general, en cada instante se va a verificar que L va a ser perpendicular al plano formado por RP, obviamente. Entonces, presten atención a ese punto, señálenlo con la mano, con el dedo índice, y bueno, su brazo con el dedo índice será el vector posición. Fíjense cómo a medida que se va a desplazar, ustedes van a ir girando el brazo. Entonces, su vector posición. Entonces, eso es lo que manifiesta que un rectilíneo presenta una característica angular, ¿no? Ahí está, él allí. Está descrito también por la variación del vector R y θ en rojo. Y bueno, aquí tenemos nuevamente la situación. El momento angular de una partícula es R vectorial P. Vamos a obtener la derivada respecto del tiempo del momento angular. Bueno, allí está. Es aplicando la derivada del producto,
bueno, tenemos R punto, que es la derivada respecto al tiempo del vector posición, obviamente eso es la velocidad. Producto vectorial con P, que es la masa por la velocidad. Eso obviamente va a ser cero. Y se le suma, el primero sin derivar, el vector posición vectorial P punto. Allí está lo que les decía. Y además debemos hacer constar que P punto es la masa por la derivada respecto al tiempo de la velocidad, esa es la fuerza, es la segunda ley de Newton. ¿No? La fuerza externa es el cambio en el movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que L punto es R vectorial la fuerza externa, o sea, la interacción con el exterior, el resultado de todas las interacciones. Bien, esto lo tenemos para una partícula. ¿Y eso a qué era igual? A tau. O sea, que tau, el viejo y querido conocido tau de una partícula, es la variación en el tiempo de su momento angular. Chao. Son todas características asociadas a una rotación, obviamente. Y de acá se desprende la conservación del momento angular para una partícula. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué pasa? Si L punto es igual a cero, o sea, ¿quién es cero? El torque. Si el torque externo resultante es cero, quiere decir que la derivada temporal de L es nula y entonces L es constante en el tiempo. ¿Está bien? Si el torque externo es cero sobre una partícula, entonces el momento angular se conserva, es constante como vector. ¿Qué pasará en un sólido líquido? No lo sabemos, pero vamos a investigar. Bueno, vamos entonces al sistema de partículas. Dejamos de lado la traslación, al igual que antes describe la traslación del centro de masa del sólido rígido, ya lo hemos dicho un montón de veces, y nos vamos a ocupar solamente de la rotación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasará? Allí está nuestro cuerpo, el cucurucho con helado, ¿no? Allí está la iésima masa, bien, ese es el eje fijo de rotación es Z, allí está la velocidad angular, que puede cambiar su magnitud, pero no su dirección, puede cambiar hasta el sentido, o sea, quizás ir disminuyendo su intensidad, anulándose y luego creciendo hacia el sentido negativo, digamos, o sea, rotando para el otro lado. Bueno, eso puede pasar, pero no se bambolea el eje. Bueno, esta es la vista de arriba, como vimos en los pizarrones anteriores, y allí están los ejes que suelen ser comunes al R versor, le he llamado D sub I, si quieren haber sido un poco más exigente, le he puesto el subíndice I. Lo que no cambia es que este y el otro que era T de tangencial, que se lo suele llamar teta, bueno, teta sub I porque es el de la partícula iésima, pero lo que aquí no cambia es que son perpendiculares siempre y que el producto vectorial de ellos es el eje Z, o sea, el Z versor. Entonces eso no cambia nunca, por eso antes prescindimos de ahí, ahora la ponemos para mostrar que no hacía falta ponerla, que no hace falta realmente. Solamente aclarar, miren, el producto vectorial en cualquier punto de estas cosas es el versor Z. Bien, entonces lo que hallamos es que la variación temporal de momento angular de una partícula es el momento externo probable de ella. La pregunta es, ¿y el del sistema qué pasa? ¿Qué onda con el del sistema de partículas? Con este sólido rígido, estamos trabajando con sólido rígido. Bueno, la hipótesis fuerte era que omega era constante, ¿no? Como vector en dirección constante, puede cambiar su módulo, pero no la dirección, puede cambiar su sentido, pero no su dirección. Eje de rotación fijo, el Z a la sazón, elegido. Elegido que fue, podríamos decir casi. Bueno, recordemos la notación vectorial, la velocidad de la iésima partícula allí presente es omega vectorial R sub I, el vector posición desde un origen que está en el eje de rotación, ¿verdad? Bien, cuya proyección en el plano aquí sí es de subir la distancia del eje. Bien, alfa I es el ángulo entre ambos vectores, eso ya lo sabemos. Esto es simplemente un reflejo de pizarrones anteriores, de hace unos minutos. Bueno, entonces el módulo de B sub I es el producto de los módulos por el seno del ángulo que forman. El allí, omega R sub I, seno de alfa I. Bueno, y solamente es relevante la componente, en este caso, perpendicular a omega, o sea, la distancia.
RI seno de alfa I es D sub I. La otra está en el eje Z, que es RI coseno de alfa I. Bueno, así la tenemos, D sub I. Distancia al eje de rotación, bueno, así está resaltada, que entonces podemos decir que B sub I, la componente B sub I es D sub I omega. Bien, ahí. Bueno, aquí tenemos nuevamente la vista de arriba con los versores D sub I, teta I, X, R y T y Z versor. Bueno, vamos a hallar el momento angular del sistema respecto al eje que pasa por un tal centro de masa, ¿no? Porque el centro de masa ya habíamos descrito cómo se movía. Bueno, ¿cuánto es? Cada partícula se mueve en un círculo. Esta es un poco una de las claves de que este eje no se bambolee, ¿verdad? De radio D sub I. La iésima tiene un radio D sub I. Bueno, esta es la proyección de RI, como recién veíamos, perpendicular a omega, e igual a la distancia de la partícula del eje de rotación. Son conceptos fuertes y hay que tener muy fuertes. Entonces, L mayúscula, notarán aquí, es la del sistema, es la suma de las L minúsculas, o sea, la suma sobre todas las I's que haya, sobre todas las partículas, del momento angular de cada una de ellas. Y es la iésima partícula. Entonces, bueno, sumámelas todas. Entonces, es la sumatoria sobre I del producto vectorial de los vectores posición de cada una por su momento lineal. Por su momento lineal, masa por velocidad sub I, masa I por velocidad sub I. Bueno, y así está un poco mejor expresado en esta base que hemos elegido, que es muy práctica, en los movimientos de tipo circular. Entonces ahí tienes P sub I, ¿quién es? M sub I por D sub I, esa es la componente del vector en qué dirección teta I, porque es la dirección tangente, es la dirección tangente, la perpendicular a la radio, se lo suele notar con teta sub I. Bien, ahí, que es la que va girando a medida que cambia el ángulo teta, entonces por eso el versor teta sub I. Y R sub I, ya lo conocemos, viejo amigo, es RI seno de alfa I, en el cano DC, bueno, pero está en la dirección de R, D sub I, en la dirección D sub I. Ahí ya lo estamos poniendo, estamos prescindiendo de cualquier otra cosa. Y en Z es RI coseno de alfa I, o sea, son cosas que ya hemos repetido varias veces en los últimos minutos. Bueno, entonces reemplazamos P sub I y RI por estos hallazgos, digamos así, y bueno, vamos a distribuir los productos. Así tenemos dos sumandos. Bien, ahí, fíjense qué notable, que D sub I con teta I, ¿qué versor da? Eso da el versor Z. Bien, D sub I con teta I, el producto integral da el versor Z. Ese es el que está describiendo la rotación. La rotación en el plano XY tiene la rotación está descrita en el eje Z. El tau, el L son en Z. Y el segundo sumando, hay todas las componentes escalares, las componentes en la dirección de actividad, que ¿cuál es? Z vector teta I, pero eso da en la dirección del versor de sub I, pero con sentido contrario, hacia adentro, hacia el lado centrípeta, digamos, ¿no? Entonces, él lo así, entonces vamos a reemplazar estas cosas. Vamos a reemplazar. Ahí es donde en la primera de estas igualdades resaltadas en azul, celeste, gris, no sé qué es, ahí se ve que lo que antes dije no era una mentira, era real. Para cualquier I, D sub I, vector teta I da Z versor. Entonces podríamos hacer eso que les dije antes de prescindir de sub I. Bueno, ahora lo hemos mostrado. Y fíjense, entonces agrupando Z, el factor común de todos los sumandos, entonces lo sacamos de allí, ¿verdad? Y de sub I, pero el sólido, por hipótesis, rota solamente alrededor del eje Z, o sea que el primer sumando tiene sentido, el segundo carece de sentido, porque describiría una rotación alrededor de un plano que es normal a D sub I. Y como D sub I es cualquiera, rota alrededor de todos los D sub I, es una barbaridad, o sea, ese término es nulo de toda nulidad. Así, si no firmamos ya un decreto y a la miércoles. Bueno, además sabemos que RI por el seno de alfa I en el primer sumando, que es el único que queda, es la distancia del eje, desde el punto. Y él lo allí. Pero este aquí que recién hemos visto, esto es un movimiento circular. Esto es un movimiento circular. Y la velocidad de la iésima partícula, la componente, es D sub I omega. Reemplacemos pues por ellos. Oh, viejo amigo.
todos rotan con el mismo omega porque si no se estaría formando, entonces sale factor común de todos los sumandos de la suma, y luego queda la suma sobre todas las partículas de la masa de cada una por el cuadrado de su distancia al eje de rotación. Esa ya también es una vieja amiga, ¿no? Es el momento de inercia ahí, respecto del eje z siempre, ¿no? El z, por omega z, así está, como vectores. El vector momento angular del sistema es I por omega, en la dirección de z, claro está. Bien, esto es porque no le hemos permitido girar en ningún otro sentido. Ese es el IZ, o IZ, como I centro más. Bueno, entonces fíjense, agudicemos el ingenio. Tau, el momento externo, ya sabemos que es para un sólido rígido es I por gamma, en la dirección de z versor. Recuerden, el eje de rotación está fijo, puede cambiar omega en tamaño, pero no puede cambiar hasta en sentido, pero no la dirección. No se bambolea el eje de giro. Y allí hemos tomado el eje z. Recuerdan, esto nos describía justamente el momento de inercia respecto del eje z, nos dice la tendencia que tiene a resistir un cambio en su estado de rotación, o sea, a rotar si estaba quieto o a frenarlo si estaba rotando o a acelerarlo. Y gamma es la aceleración angular. Esto ya lo teníamos, ¿verdad? Y para una partícula vimos que L punto, o sea, la derivada de respecto del tiempo del momento angular, es tau. Para un sólido, eso era para una partícula. Para el sólido rígido acabamos de encontrar que el L del sistema, el L del cuerpo rígido, el momento angular del cuerpo rígido, está en la dirección de z versor y es el momento de inercia respecto del eje omega. Bueno, aquí es de suma importancia justamente, yo lo quiero derivar respecto del tiempo, pero justamente el cuerpo no se deforma y no se bambolea, o sea que la distancia hacia el eje z, ese eje z va a ser siempre el mismo, el sólido es rígido, así que las distancias que están involucradas en I, en el momento de inercia, son fijas, y la velocidad angular también, y z no se bambolea, si no, allí habría una derivada del producto, porque omega puede cambiar, pero z también no, se lo hemos prohibido, z versor no puede cambiar. Entonces, para el sólido rígido, tenemos la derivada de eso que está entre paréntesis, se ha salvado z, si no estaría incluido el bamboleo. Bueno, entonces I no cambia por lo que hemos dicho, es que es fijo y es un sólido rígido, y la derivada de omega respecto al tiempo es gamma, la aceleración angular. Oh, caray, estas dos cosas son iguales. Luego, entonces tenemos que L punto es tau, ¿no? O sea que esto que habíamos dado para una partícula no tenía por qué ser para el sistema, allí está para el sistema también vale. Recuerden, eje de rotación fijo, no se bambolea y es un sólido rígido. Si quieren, para hacer, vamos a ir ligeramente desarrollando un poco más, donde vamos a ver que para el momento de inercia hay momentos principales y también son 9 en rigor de verdad, pero vamos a tocar un poco de eso, no vamos a ahondar demasiado, sí lo vamos a dar. En notación, el momento de inercia es un tensor de segundo orden, por eso allá abajo en chiquito, como anécdota, puse I con dos barritas, quiere decir que es de segundo orden, mientras que la barrita sola quiere decir que es un tensor de rango 1. O sea, los vectores estos, en el espacio de 3 dimensiones, son tensores de rango 1. Bueno, y un tensor de rango 2 por uno de rango 1 da uno de rango 1, obviamente, porque lo de la izquierda igual a lo de la derecha, ¿verdad? Bien ahí, ahí podría prescindir del z versor, eso va a daría así. Eso está de más. Bueno, el tren de recordar viejos amigos, recordemos que de la definición del vector centro de masa, de posición de centro de masa en un sistema, teníamos que la masa total por la posición de centro de masa era la suma del, bueno, este promedio ponderado de las posiciones de las masas, ¿verdad? Bueno, si lo derivamos respecto del tiempo, esto es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? R punto del centro de masa, o sea, eso es el cambio de posición del centro de masa, o sea, la velocidad del centro de masa, con que se desplaza ese punto. Y al lado que tenemos la suma sobre los i's de cada masa por su velocidad, R y punto. Esos serían los P sub I. Bueno, conclusión, el momento lineal del centro de masa de un sistema es la suma de todos los momentos lineales de cada partícula, M sub I por B sub I.
La derivada de esto respecto del tiempo, sí, ya la conocíamos, es la masa por la aceleración del centro de masa. Y eso era, bueno, la segunda ley de Newton, digamos, en estos casos, llevada a estos casos, que es las fuerzas externas. La fuerza externa resultante, o sea, la suma de todas las que hay. También si ten en cuenta no están aplicadas, ¿no? Las fuerzas externas. Las internas ya habíamos demostrado que no jugaban. Entonces arribamos a algunos temas de conservación ya para un sistema, ¿no? Bueno, hemos visto que la derivada respecto del tiempo del momento lineal de un centro de masa, P punto centro de masa, es igual a la fuerza externa resultante sobre el sistema. Conclusión, si no existen fuerzas, o sea, es vector nulo, sobre un sólido rígido, o la resultante es nula, entonces se conserva el momento lineal del centro de masa, ¿cierto? Si la derivada de P centro de masa respecto al tiempo es nulo, quiere decir que P es constante en el tiempo. Y acabamos de encontrar en el pizarrón anterior que la derivada temporal del momento angular del sistema es el tau externo, el torque externo sobre el sistema, o sea, la parte que tiene en cuenta el lugar de aplicación de la fuerza. Conclusión, si no existen momentos de una fuerza sobre un sólido rígido, o la resultante de todos es nula, entonces se conserva el momento angular. Traducido, si L punto es igual a 0, quiere decir que L es constante en el tiempo. Podemos hacer un último agregado. El momento de una fuerza es R vector F. Si la fuerza tiene la misma director que el vector posición, o sea, si nosotros estamos parados en un punto en el cual la fuerza apunta hacia nosotros, que si somos una especie de centro, el torque es nulo. R y F coinciden en su dirección, pueden tener el sentido contrario, pero tienen la misma dirección, y el momento angular se conservará. ¿Por qué? Porque en el caso de fuerzas centrales, bueno, L se conserva. ¿Por qué? Porque no hay tau.